Por eso es tan importante, entonces, que yo sepa qué miembro del cuerpo soy, vamos a decirlo así. ¿Qué miembro del cuerpo soy? ¿Verdad? Vamos a decirlo así, quizás soy el dedo Iván, quizás soy el dedo meñique, ¿verdad? El dedo más pequeño. Quizás soy ojo, quizás soy el olfato. Entonces debo saber para así funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a, bueno, hace 3 semanas, ¿verdad? Creo que hace 3 semanas dejé una tarea, ¿verdad? Que no tiene relación con lo que estamos viendo ahora, pero ahí alguien me dijo, pues ya no voy a hacer su tarea entonces porque usted no me lo pide, o usted como maestro no lo pide, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? A veces el maestro deja tareas o la maestra deja tareas y a veces no revisa la tarea, entonces eso da lugar a que pues, dicen, no, no voy a hacer la tarea, al fin que no me lo va a revisar de todas maneras, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué tarea quedó? No, eso fue hace 8 días. Ujú. En Hechos 16, hay un versículo ahí que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces les decía que ese versículo muchas veces lo usamos nosotros o se usa diciendo que pues Dios va a salvar a mi hijo, ¿verdad? Dios va a salvar a mi hija porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la pregunta entonces, ¿es una promesa del Señor? Porque les decía también en Mateo 28, dice, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces nosotros inmediatamente echamos mano de ese versículo, ¿no? Y pues nunca estamos solos, Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero hay problemas a veces, problemas en que a veces sacamos un texto, ¿de qué? De su contexto. Sacamos un texto de su contexto. ¿Qué quiere decir eso? Pues a veces como que está difícil eso, ¿no? Bueno, quiere decir entonces que ese versículo de Mateo 28 que dice, y he aquí yo estoy con todos los días, es continuación de lo que viene hablando arriba. ¿Qué viene hablando arriba? De que se está predicando, de que tienes que ir y hacer discípulo, y al hacer discípulo tú vas a bautizar y vas a enseñar, y al ir, bautizar y estar enseñando, yo voy a estar contigo. Entonces, ese versículo, esa promesa es para aquel que va y hace discípulos. Entonces, no puedo sacarlo de ese contexto, ¿verdad? No debo sacarlo de ese contexto. Entonces, ese versículo no es para todos los cristianos. No, porque es una promesa muy específica para aquel que va y hace discípulos. Entonces habrá que ver Hechos 16, 31, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces,
¿A qué conclusión llegaron si es que hicieron la tarea? ¿Es promesa o no? Sí es promesa, dice la hermana Rosalía. ¿Josa? ¿Perdón? No hiciste la tarea, no supiste. ¿Josué? Tampoco hiciste la tarea. Entonces, ¿es una promesa o no es una promesa? ¿Quién más hizo la tarea? Entonces es una promesa que da esperanza. Es una promesa para el que cree. Bueno, a ver, ¿quién más? Hermana Xochitl. ¿Es una promesa o no es una promesa? Bueno, hermana Alma, ¿es una promesa o no es una promesa? Bueno. Bueno, fíjese, hay que analizar muy bien, porque miren, yo leo Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Ahora cuando dice, vamos a Hechos, entonces, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? A ver. Pablo responde al carcelero, porque el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo contesta entonces y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que analizar bien. Hay que estudiar, como que hay que estudiar más, ¿verdad? Porque sí tengo que ver quién está hablando. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Pero en ese caso, ellos estaban hablando de algo que ya vivieron, algo que estaban viviendo, y alguien, Dios se los prometió a ellos. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas, en este caso, y ellos están compartiendo. A ver. Por ejemplo, si yo voy a evangelizar a alguien o parte del evangelio, esa
Entonces, si yo le comparto a usted también va a ser una promesa. ¿Por qué? Porque yo traigo un respaldo del Señor. Pero hay que tener cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que no suceda. Y yo entonces, pues, no, pues es que aquí me está fallando el Señor. Pero también aquí puede que no suceda, porque si realmente mi conversión no es genuina, puede que no suceda, pero es algo que yo ya estoy viviendo, es algo que ya está en mí. Entonces yo puedo compartirla con usted y que quiero que sea eso. Si usted era lo que se dijo, si la persona lo acepta, si la persona quiere, o en este caso el carcelero a lo mejor lo aceptó, pero su familia no, pero fue una promesa para el carcelero que va a ser luz para alguien más. Sí, va a ser luz, pero ¿quién está haciendo la promesa? Eso es el asunto. ¿Quién está haciendo la promesa? Eso es mi pregunta. Entonces, tengo que analizar muy bien si es promesa o no es promesa. Y luego, ¿quién está haciendo esa promesa? ¿Verdad? Es muy, muy importante. Sería como una invitación que le hicieron. ¿Crees en el Señor Jesucristo tú? Estoy confundida. No, una promesa. Somos cosas diferentes. Pero yo sí lo veo. Yo estoy de acuerdo o comparto la misma cosa que piensa la hermana. Porque si ellos no tuvieran la bendición o el entendimiento que Dios les ha dado para compartir el evangelio, pues cómo van a decir realmente lo que ha hecho nosotros. Pero nosotros tenemos que creer, sin aceptarlo como sus señores han dado, para poder dar las buenas bendiciones a los demás que se puedan compartir. Hay que tener mucho cuidado porque podemos caer igual como en las sanidades, ¿verdad? Podemos caer en eso, porque a mí me sanó, entonces yo puedo decir al otro, pues si tú aceptas a Cristo, vas a sanar porque a mí me ha sanado, ¿verdad? Entonces hay que analizar muy, muy bien allí, ver si es promesa del Señor. Bueno, es que esa era la cosa, que yo siento que no es una promesa de Dios y, o sea, puede ser que a él se le haya cumplido, pero ¿cuántas familias hemos visto que una persona es bien entregada, muy entregada y su familia pues no? Entonces, no creo que sea una promesa directamente para cualquier persona. O sea, una promesa específicamente para una persona tal vez, y puede ser, y esperemos que se le cumpla a todos, pero pues no fue algo que Dios prometió como otras cosas pues que son directamente promesa de Dios hacia ti. Sí, eso es lo que yo tengo que analizar, quién está hablando, pues, ¿verdad? ¿Quién está hablando? ¿Sí? Porque, por ejemplo, bueno, otro versículo, ¿no? Cuando dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Otra vez ahí, yo estaré contigo. ¿Quién está hablando ahí? Directamente Dios, ¿verdad? Directamente Dios. Igual va a pasar aquí con los amigos de Daniel, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ellos le contestan al rey y le dicen, no hay necesidad de que hablemos sobre este asunto. Nuestro Dios puede librarnos y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ¿verdad? Podemos agarrarlo ahí como una promesa, pero no es una promesa. Es una fe, es una certeza que ellos tienen, porque dicen, nuestro Dios puede, y de tu mano, oh rey, nos va a librar, Pero ellos están diciendo algo sobre Dios, de lo que ellos creen en Dios, ¿verdad? Creen de que Dios los va a librar.
en eso, pero no es una promesa directamente. Dios no les dijo, pues yo les voy a estar con ustedes, o yo los voy a librar del horno de fuego, ¿verdad? No. Cambia 43:2 cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Allí, ahora, ¿quién está hablando ahí? Dios. Entonces, es cuestión de analizar muy, muy bien, ¿verdad? Con ese amor, con ese entusiasmo con que recibimos al Señor, o esa felicidad, queremos que los demás, que nuestros familiares también conozcan. Entonces, al tener esa felicidad y ir a los míos, pues pienso que es a eso a lo que se refiere, que gracias a que yo tengo esa felicidad, yo puedo compartir con los míos ese amor o esa salvación que también ellos pueden tener. Sí, hay que tener pues mucho cuidado. Es que el asunto aquí es delicado, pues podemos decirlo así, ¿no? Porque puedo dar una esperanza falsa, ¿verdad? Una esperanza. Si tú aceptas a Cristo, pues tu familia va a llegar después, ¿verdad? Aunque estas palabras fueron de manera directa al carcelero, pero tengo que ver entonces quién está hablando. Entonces hay que analizar, ¿verdad? Esto quiero que nos sirva a nosotros para leer con cuidado, ¿verdad? Para leer con cuidado, para analizar bien, ¿verdad? Cada palabra, pues, de la Escritura, ¿verdad? Cada palabra de la Escritura. A ver, pastor, yo creo que por fe, yo creo que mi hija y su papá van a aceptar a Jesucristo. Por fe. Porque lo creo. Esto es palabra de quién, de Dios. Entonces, por fe, yo creo, no sé si lo voy a ver, me gustaría verlo. No sé si lo voy a ver, pastor, pero por fe, por la fe que yo le tengo, sé que van a, y se lo pido. Y por fe sé que ellos van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahí no es una promesa que yo creo, que yo al momento que yo acepté a Jesucristo en mi vida, pues empecé a creer las promesas, obviamente si yo obedezco los mandamientos que nos dicta el libro de la ley. Entonces, es que estoy confundida ya, o sea, estoy confundida. Sí, pero aquí hay que analizar bien. Usted dice que por fe, pero cuando es una promesa de Dios, yo le puedo decir a Dios, Dios, tú me dices en tu palabra esto. Entonces, ahí es como decíamos sobre Nehemías, yo estoy reclamando, entre comillas, ¿verdad? Una promesa que Él ha dado, pero tengo que entender bien que es una promesa de Él, pues, sí, sí. Para que pudiera dar la remesa de los bienes al carcelero para que su familia pudiera ser salva por medio de él. Sí, él fue instrumento, ¿verdad? Instrumento.
para que fuera a dar a su familia de él, y ya por su testimonio de él, su familia se convirtiera a seguir. Sí, entonces, voy a decirlo así, espero haber logrado mi propósito, ¿verdad? Porque mi propósito es que no es nada más decir sí o no, ¿verdad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Verdad? Entonces tengo que investigar, tengo que analizar. Por eso necesitamos, pues, estudiar bien, ¿verdad? Estudiar bien cada pasaje de la Escritura, ¿verdad? Entonces, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando ese pasaje, ¿verdad? Para ver a qué conclusión entonces llegar, ¿verdad? Sí, sí, debemos de seguir escudriñando. Sí, sí. Y sigue siendo, como le digo, una invitación, porque ahí tiene que ver mucho el testimonio de cada quien. Sí, El que es sí. santo, ahí va a actuar, como decía la hermana Rosalía. Ella está por fe, pero tiene que ver mucho su testimonio de ella para que ellos vean. Sí, Es una invitación para que nosotros podamos compartir con los que queremos el Evangelio. Ujú. Sí, entonces, y aún aquí eso es importante, aún cuando sea una promesa directa, ¿verdad? Aún cuando sea una promesa directa, tiene que ver mi participación, ¿verdad? Como en el caso de Pedro, o en la carta de Pedro, pues me refiero, cuando dice, ¿no? Que el esposo incrédulo sea ganado sin palabra, pero luego dice, por la conducta de la esposa. Entonces, la esposa bien puede decir, yo vivo como quiero, al fin que Dios dice que lo va a salvar. No, ahí está diciendo, por la conducta de la esposa, ¿verdad? Y tiene mucho que ver colación con la predicación que tuvo hoy en mediodía. ¿Dónde estamos? En medio de dónde estamos. ¿Sí? Uh-huh. En medio de dónde estamos, que tenemos que brillar. Que es muy difícil, sí, demasiado difícil. Y más cuidar nuestro testimonio con nuestros familiares inconversos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, así que estudiando bien, entendiendo bien, lo podemos lograr. Sí, y cuando digo que debemos de estudiar, aquí no es tanto para lograr, pues, ¿no? Sino para ver qué es lo que dice el Señor, ¿verdad? Difícil como cristianos el cuidar nuestro testimonio en un entorno de inconversos. Es muy difícil. Claro. Entonces, pero estudiando, entendiendo, obedeciendo, lo logramos. ¿Para qué? Para que no tanto con palabras, sino con los hechos, la actitud, muchas veces no es necesario hablar, solamente con tu comportamiento, y dicen, caray, pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto lo que ella en tal o cual situación o en ocasiones me dice. Sí. Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios. Estudiar. Y sí, como decía la hermana, ¿no? Pedir mucha sabiduría a Dios, pues, para poder interpretar correctamente, pues, la Escritura, ¿verdad? Interpretar correctamente. Entonces se fijan que no es tarea fácil, ¿verdad? No, tengo que estudiar, tengo que examinar el texto, a ver qué es lo que en realidad está diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay que seguir estudiando el texto, ¿verdad? Y ya que el Señor nos guíe entonces para ver qué es lo que
se nos está diciendo en esta porción de la Escritura. Bueno, en cuanto a los dones, entonces, volviendo a nuestro tema central, aunque el tiempo ya se va a acabar, ¿verdad? ¿Hiciste la tarea? ¿Cuántos encontraste? Es que los puse como por texto y cuántos hay de cada uno, pero como se repite. Ujú. Estoy segura si no los conté. De Efesios conté 5, de 1 Pedro 2, de Romanos 7 y de 1 Corintios 9. 9. Bueno, ¿alguien más hizo la tarea? Conté 18 en total. 18. Muy bien. Hermana Ruth. 24. En Romanos 12, hay 7, Primera de Corintios 12, 9, y después en el 28, 8, 24. Bueno, quizás repitió algunos ahí, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces es que necesito sacar esa relación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entonces voy a analizar cada uno. Quise que viésemos cada uno, pero no podemos avanzar si no hicieron la tarea, ¿verdad? Porque quiero que, miren, es que si quiero saber, hay un dicho común que dice, ¿verdad? El que quiere azul celeste, que le cueste. Entonces tengo que ponerme a estudiar, primero dijimos, pedir sabiduría a Dios, pero luego ponerme a ver cuántos dones se mencionan en Romanos, cuántos en Corintios, cuántos en Efesios, cuántos en Pedro, ¿verdad? Hermano. 21. Pero el asunto aquí es estudiar, ¿verdad? Bueno. Y ver cuál nos aplica. ¿Perdón? Ver cuál nos aplica. Sí, no que nos aplica, sino cuál es el mío, en este caso. ¿Cuál es el mío? ¿Verdad? Porque yo necesito saber qué don tengo. Uno por uno, ¿verdad? Vamos a estar viendo. Uh-huh. No, usted busque en Romanos, busque en Corintios, en Efesios y en Pedro. Y va a mencionar, algunos los va a mencionar en Romanos y en Corintios. Algunos. Y en Corintios algunos se va a repetir, porque en los primeros versículos hay unos, y como a la mitad del capítulo hay otros, y algunos se repiten otra vez, ¿verdad? Entonces el asunto es bueno, la lista lo vamos a encontrar en Romanos 12. Primera a los Corintios 12 también. Aquí hay que leer todo el capítulo. Todo el capítulo. Entonces, Romanos 12, primera a los Corintios 12, Efesios 4 y primera de Pedro 4. Uh-huh. Algunos mencionan también, por ejemplo, que el don de mártir, ¿verdad? También lo pone en la lista de los dones,
Y otro don que también lo agregan algunos, no todos, es el don de continencia, ¿verdad? Que también lo agregan ahí algunos, no todos, ¿verdad? Entonces, pero eso ya están en otros pasajes, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. No. Sí, el Espíritu Santo es quien da. Vamos a ver entonces así rápidamente algunas cosas que tengo aquí unos escritos y que pues me llamaron la atención así rápidamente. Miren, observaciones generales acerca de los dones espirituales. Los dones del Espíritu no deben confundirse con el don del Espíritu, ¿verdad? Y cuando dice el texto, y recibiréis el don del Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 2:38, cuando los compungidos le dijeron a Pedro, ¿no? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecado. A ver, como que le estoy cambiando, a ver. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y luego qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí el hermano comenta, no debemos de confundir el don del Espíritu Santo con los dones del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia allí? El don del Espíritu Santo es cuando lo aceptamos a nuestro Salvador y ya tenemos ese don que está dentro del Espíritu Santo en mí. ¿Quién es el don ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, en ese caso, cuando yo creí en Jesucristo, por eso, ¿verdad? Recibí, entonces el Espíritu Santo llegó a vivir en mí. A eso se refiere cuando dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, vas a recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una cosa es el don del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de los dones del Espíritu, ya hemos dicho, ¿no? Que son las habilidades la habilidad o las habilidades que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente. Entonces, no debemos de confundir eso. Segundo, los dones del Espíritu no deben ser confundidos con el fruto del Espíritu. Y ojo ahí también, ¿verdad? El fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu. ¿Sí han notado eso, verdad? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero notan ustedes que dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y cuando hablamos de los dones, entonces no vamos a confundirlo. Una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu, ¿verdad? El fruto en este caso se va a reflejar en el carácter, vamos a decirlo así, en el carácter del cristiano. Va a tener amor, va a tener gozo, va a tener paz, va a tener paciencia, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los dones, entonces son las habilidades para trabajar, así en pocas palabras, ¿verdad? Bueno, luego, el cuerpo de Cristo es el contexto bíblico en el cual se presenta la enseñanza tocante a los dones espirituales. La iglesia
pues es el cuerpo de Cristo. Ya vimos ahí, Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Entonces, por el Espíritu fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. Las personas que quieran ejercer sus dones fuera de la iglesia están en una postura antibíblica. Los dones del Espíritu ya lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan ustedes? Nos han sido dadas ¿para qué? Hay otra palabra que para provecho de la iglesia. Eso es importante, ¿verdad? Fíjense, por eso también es tan importante que yo funcione, ¿sí? Que funcione como miembro, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia entonces va a ser bendecida. Por eso dice para provecho, ¿verdad? Bueno, esto ¿sí se acuerdan que lo vimos? Bueno, ahí en Corintios, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar otra vez cuando lean, ¿verdad? Y lo voy a leer. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego continúe ahí, ¿verdad? Bueno, todo cristiano tiene cuando menos un don, todo cristiano. Entonces es un error cuando alguien dice, no, es que yo no sirvo para nada. Es un error eso, porque si no sirves para nada es que no eres miembro entonces del cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos uno o más dones. Sí. Imagínense que el Señor nos llama, ¿no? Nos llama y luego pone un miembro que no sirve para nada. Pues no. Todos los miembros del cuerpo tienen una función. Todos los miembros. Sí. Entonces, debo estar consciente. Ahora, lo interesante aquí es que yo descubra qué miembro soy. ¿Qué miembro soy? ¿Verdad? Y es ahí donde debo estar. Entonces, ahí es donde debo de funcionar, ¿verdad? Bueno. ¿Perdón? Claro, es lo que se debe hacer. Se debe hacer, ¿sí? Y por eso, hermanos, por eso les decía de hacer esa lista. Porque al hacer esa lista, estoy demostrando que quiero saber cuál es mi don. Pero si no lo hago, pues ahí están los dones, pero quién sabe. Pues muestra desinterés. Muestra desinterés. Entonces, como les decía hace 8 días, ¿verdad? Voy a la zapatería, yo calzo el número 8, pero ¿qué hago? Dame el número ese, número 8, y me voy. No, me pasan ese zapato y me lo pruebo. ¿Ya sé cuántas veces he comprado zapato en la vida? Pues, varias veces, ¿no? Pero no por eso uno dice, pues, dámelo y me lo llevo así. No, nos lo probamos. O usted va a una zapatería de compra y no se prueba los zapatos. Yo creo que no, ¿verdad? Todos. Entonces el asunto es probar, a ver aquí cómo me siento. Pero ya les dije, no solamente cómo me siento, no, ¿verdad? Porque yo puedo sentirme bien como el ejemplo que yo les ponía, de aquel hermano que dice, no, a mí me gusta dar clases, ¿verdad? Me gusta dar clases. Pero sus alumnos se le dormían. Y los hermanos no querían que él, pues,
estuviera ahí como maestro, ¿verdad? Entonces, no es nada más que porque me gusta, ¿no? Entonces tiene que haber fruto, ¿verdad? Tiene que haber fruto, ¿verdad? Bueno, luego, ahora, ningún cristiano tiene todos los dones. Esto es también muy importante, ¿verdad? Ningún cristiano es, no, yo tengo todos los dones. Pues imagínense, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquí hay un peligro también. Hay un peligro, y especialmente en el pastor, pero a veces también por culpa de la iglesia. ¿Sí? Ahora resulta que yo creo que ustedes han escuchado la palabra el pastor orquesta, ¿verdad? El pastor orquesta. ¿Por qué el pastor orquesta? Porque él quiere ser todo y no deja a los miembros hacer su trabajo, ¿verdad? Él quiere hacer todo. Pero por otro lado, les digo, a veces no es porque el pastor quiere ser un pastor orquesta, sino porque los miembros no se involucran, no participan, no funcionan. Entonces, él tiene que hacerlo. Y por eso es que me preocupa. Y algunos hermanos, gracias ahora por los que me están acompañando, ¿verdad? Gracias a Dios. Hablando del anexo, porque a algunos yo les he dicho, ahora se está visitando y gracias a Dios las personas, sí, la mayoría de las personas están felices, ¿no? Esperando la hora, ¿verdad? Pero me voy de aquí o me muero. ¿Y qué va a pasar con ese trabajo? Pues nadie lo va a hacer. Entonces, yo no quiero eso. Si ustedes se acuerdan, cuando recientemente llegué aquí, les dije una frase que me agrada. Yo no vengo a darles pescado, vengo a enseñarles a pescar, para que cuando yo ya no esté, ustedes sigan comiendo pescado. ¿Pero por qué? Porque han aprendido a pescar. Pero esto va a depender mucho de ustedes, si quieren aprender a pescar, ¿verdad? Porque mi intención no es hacer todo, no, porque no estoy para hacer todo aquí, ¿verdad? Y aunque la iglesia diga, para eso lo pagamos, yo les digo, no, mi patrón es Dios. Y él no me, voy a decirlo así, mi patrón no me contrató para hacer el trabajo de la iglesia. No. Por eso dice en Efesios, dice, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio. Esa es mi tarea. Sí. No hacer el trabajo. Bueno, por cuestión de tiempo, pues aquí quedamos, ¿verdad? Y Dios mediante, vamos a continuar el próximo domingo. Y espero que ahora sí ya haya más quienes hayan hecho la tarea, ¿verdad? Y seguir orando, hermanos, que Dios nos ayude a entender cuál es mi don o mis dones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que hablé ahora? ¿No hay alguna duda? Y si por ahí les sale alguno, pues ahí tienen mi teléfono, ¿verdad? Con toda confianza, ¿verdad? Y en lo que pueda, pues estoy para apoyar. Bueno, gracias hermanos, que Dios nos bendiga.